Amigos y amigas, el pasado sábado 17 de mayo estuve viendo con atención y preocupación el programa Estado Nacional, en el que participaron los economistas Fernando Naranjo, Ronulfo Jiménez y Marco Otoya. Los economistas comentaron y analizaron la información que presentara el Banco Central de Costa Rica en su informe del Índice de Política Económica y en el Índice Mensual de Actividad Económica para el mes de abril de este año. La preocupación surge porque las diferencias abismales y objetivas entre el discurso oficial y la realidad económica son pavorosas. Conjuntamente con este video, he escrito 4 artículos que pronto serán publicados, donde analizo particularmente cada uno de los elementos que voy a abordar acá. Pero no quise dejar pasar el momento para poder comentar esta información para que no pierda vigencia. Tal como suelen decir los voceros de esta administración, dato mata relato. Según el discurso oficial divulgado por los voceros de la administración Chávez Robles, el consumo, la inversión y la confianza empresarial están sólidas y estamos en el entorno de un crecimiento económico exponencial que nos conduce a tener una economía jaguar que está volando. Parece ser, sin embargo, que la realidad es totalmente diferente y que los datos que arrojan los informes económicos oficiales reflejan un profundo estancamiento de la economía que inicia en septiembre del año 2004 y continúa hasta el mes de mayo de este año 2025. Lejos del discurso falaz de los voceros de la administración Chávez Robles, la evolución que presenta la economía durante el primer trimestre de este año debería de preocuparnos, pues los índices, lejos de prosperar, muestran claros indicios de deterioro y estancamiento, situación que más temprano que tarde afectará la economía de los hogares costarricenses. Veamos algunos de los datos que se expusieron y que deben de llamarnos a reflexionar. Para el año 2023, la tasa de crecimiento de la economía costarricense fue del 5.1% del PIB, en buena parte impulsada por las medidas aplicadas en la administración Alvarado Quesada, que concluyó en el año 2022. Para 2024, la tasa de crecimiento de la economía fue del 4.3%, presentando una reducción de la actividad económica del 0.8% con respecto al año 2023. Para el año 2025 se estima un crecimiento del 3.6% de la economía, presentándose una reducción del 1.5% con relación al año 2023 y del 0.7% con relación al año 2024. En datos del Centro Internacional de Política Económica de la Universidad Nacional, en el que trabaja el señor Otoya, se había indicado que la economía costarricense para este 2025 no crecería más allá del 3% del PIB. Según los datos del Banco Central, que a inicios del año había estimado el crecimiento de la economía para 2025 en un 4.1%, en un reciente ajuste realizado para el mes de abril, redujo la estimación de crecimiento para apenas el 3.6% del PIB, un 0.5% por debajo de la estimación inicial y cercana a las estimaciones que realizaran los economistas de la empresa CEPSA, que para enero cifraban la estimación del crecimiento en un 3.7% del PIB. Estos índices son bastante similares a los que había emitido el Banco Mundial, que señalaba que para el año 2025 nuestra economía no crecería más allá de un 3.5% y para el año 2026 un 3.7% en estimado de crecimiento de la economía costarricense. Estos datos muestran el estancamiento de la economía y conducen a pensar incluso en la posibilidad de una recesión económica. Señalan los economistas que la economía costarricense presenta un estancamiento como resultado de la reducción o ausencia de inversión por parte del Estado en actividades claves de la economía, tal como la inversión en programas sociales, la educación
y la construcción de infraestructura pública, lo que provoca un profundo impacto en toda la actividad económica nacional. Esta decisión es el resultado de la elección de una opción política y económica del gobierno que ha decidido no invertir en proyectos de mediano y largo plazo. Otro de los factores que ha afectado negativamente la economía ha sido la política cambiaria que ha ejecutado la administración Chávez Robles. Esta decisión ha perjudicado al sector agrícola, al turismo de la industria local, provocando que estas actividades crezcan a tasas preocupantes que apenas alcanzan el 1%, pues deben de competir con importaciones que ante el manejo del tipo de cambio resultan ser más baratas que la producción nacional. Cuando los economistas se refieren al índice mensual de actividad económica, los analistas mencionan que mientras las empresas del régimen especial, o sea, las empresas que funcionan en el régimen de zonas francas, que representan apenas el 2% de las empresas que producen en Costa Rica, crece a un ritmo de 10.7%, en el régimen definitivo, o sea, las empresas que producen para el mercado nacional, que representan el 98% de las empresas costarricenses, que se conocen también como las del régimen definitivo, el crecimiento es de apenas el 1.4%. El país está enfrentando un estancamiento económico, resultado del desestímulo y el abandono en que tienen los funcionarios de la administración Chávez Robles al sector productivo costarricense. Lo grave de esta situación es que el deterioro de los sectores productivos ubicados en el régimen definitivo causa profundas crisis económicas y sociales entre los costarricenses vinculados con estos sectores, que además se encuentran ubicados en diferentes zonas geográficas del país. Usted, productor agropecuario o el dueño de una pequeña industria, lo sabe porque lo está sufriendo. Las zonas francas, que representan apenas el 15% de la producción nacional, compiten con el 85% de la economía costarricense que está ubicada en el régimen definitivo. Manifiestan los economistas que en estos 3 años y medio no se había visto una tasa de crecimiento tan baja. El 85% de la economía ubicada en el régimen definitivo está detenido y el motor, que tiene una participación de apenas el 15% en la economía, se encuentra en medio de incertidumbres generadas por el aumento de aranceles que ha impulsado el presidente de los Estados Unidos. Los sectores de menor crecimiento, según datos del Banco Central, la construcción, que ha decrecido un 3%, o sea, ha tenido una disminución del 3%, el sector agropecuario, que ha disminuido un 2.9%, el sector de hoteles y restaurantes, que se ha reducido en 0.2%, y el sector de minas, que ha decrecido también un 0.7%. El único sector que tiene un modesto crecimiento del apenas el 1.8% es el área de información y comunicación. La falta de proyectos a mediano y largo plazo, así como la restricción de la inversión que ha impulsado la administración Chávez Robles, negándose a invertir en infraestructura pública, ha desacelerado la economía, y producto de esta incertidumbre, el sector privado también ha restringido la inversión. Esta situación se observa también cuando se analizan los sectores con mayor crecimiento en el último mes, concretamente los vinculados a la manufactura, que crecieron un 6.3%, pero la manufactura vinculada con las zonas francas, pues el crecimiento de la industria dedicada al mercado nacional, la que se dedica a la producción y a las exportaciones del régimen definitivo, tuvo un decrecimiento del 1.7%. Las actividades profesionales y administrativas crecieron un 6.6%, el transporte y el almacenamiento un 6.4%, y las actividades financieras y seguros un 5.9%. Una vez más, es evidente el desinterés y el abandono que sufren por parte de los jerarcas institucionales los proyectos de mediano y largo plazo
que puedan contribuir a la agenda de reactivación económica, favoreciendo sobre todo a las empresas que se dedican a la producción nacional, que son la mayor parte del aparato productivo y que favorecerían a un gran número de costarricenses de diversos sectores sociales ubicados a lo largo y ancho del territorio nacional. Esta situación no es que no nos afecta, todo lo contrario, tiene repercusiones muy importantes en la economía de los hogares costarricenses. El gasto de las familias los últimos meses se han efectuado en hogares de clase media y se ha destinado el dinero de forma prioritaria a la compra de autos, de equipos electrónicos y de electrodomésticos. En su conjunto, el sector comercio es muy importante porque refleja el consumo de cada una de nuestras familias. En este sector, el crecimiento está por debajo del 3% y de acuerdo con los analistas, no sorprendería que en los próximos meses se tenga un 0% de crecimiento, sobre todo ante la pérdida de la capacidad de consumo de los costarricenses. La reducción de la capacidad de consumo también está relacionada con la caída de la tasa de empleo y el incremento del desempleo, el subempleo y el aumento del sector informal de la economía. Contrario al discurso oficial, los datos muestran un preocupante estancamiento de la tasa de empleo y por ende un incremento de la tasa de desempleo entre septiembre de 2024 y el mes de abril del presente año. La evolución de la tasa de desempleo, según datos oficiales del INEC, fue que en noviembre el desempleo estaba en un 6.7%, en diciembre aumentó un 7.3%, y en el mes de mayo se informa que el último trimestre la tasa de desempleo subió al 7.5%. Un total de 824,000 personas, el 37.6% de los costarricenses, se encuentran laborando en el sector informal de la economía. El deterioro del mercado laboral golpea con particular fuerza al sector agrario y al turismo, actividades estratégicas a partir del modelo de desarrollo que se ha impulsado los últimos años. Y por otra parte, a los productores de alimentos indispensables para sostener las necesidades alimentarias de los costarricenses. Según un análisis de la última encuesta nacional de microempresas de los hogares llevado a cabo por el Colegio de Ciencias Económicas, la situación económica del país repercutió negativamente en el sector agropecuario, el más afectado entre el año 2021 y 2023, en que el 16% de las microempresas dejaron de operar. El estudio reveló que el 42% de los empleos perdidos estaban asociados a empresas relacionadas con este sector, lo que implicó la pérdida de 74,787 puestos de trabajo. Las repercusiones negativas de esta situación se comprenden mejor cuando, según datos actualizados de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, el sector agropecuario representa casi el 5% del Producto Interno Bruto y aproximadamente el 10% del Producto Interno Bruto ampliado. Además, representa el 11% del empleo nacional y es el mayor empleador en las zonas rurales del país, llegando a representar el 30% del total de los ocupados y un 4% de los ocupados en las zonas urbanas. Como resultado de la desaceleración y de un menor crecimiento de la actividad económica, el mercado laboral se ha contraído. Contrario a las cifras que han divulgado los representantes de la administración Chávez Robles, se ha producido un incremento significativo del desempleo, pasando de 165,000 personas en el mes de febrero a 178,000 personas en el mes de marzo. Más de 13,000 costarricenses han incrementado la lista de desempleados durante este periodo. Lamentablemente las mujeres son las más afectadas. Y usted lo sabe, señora. Se estima que hay más de 12,000 mujeres que hombres desempleadas, con el agravante de que muchas mujeres son jefas de hogar y que eso incrementa los niveles de desigualdad que sufre este grupo social. La misma situación se aprecia en el sector informal y el subempleo. 85.4% de las personas ocupadas independientes tienen empleos informales.
el porcentaje de las personas ocupadas con subempleo a nivel nacional para este trimestre se estima en el 3.1%. Finalmente, 24 de cada 100 personas desempleadas tienen más de 45 años. Esta información desmiente las afirmaciones que ha emitido el gobierno sobre la reducción del empleo a nivel nacional, y los datos del INEC muestran que la tasa de desempleo sigue subiendo. Por otra parte, y como corolario, hay que comprender que el desempleo no es igual para todas las regiones. Por ejemplo, en algunas zonas como la región Brunca, la tasa de desempleo alcanza hasta el 9%. Se observa, a partir de los datos oficiales suministrados por el INEC, una reducción significativa del número de ocupados a nivel nacional. Por cada 100 costarricenses tenemos 52 personas ocupadas y 48 personas desocupadas. El preocupante deterioro del mercado laboral ha sido visible a partir del mes de septiembre y está afectando la economía de los hogares costarricenses, tanto desde la perspectiva de la producción como desde la perspectiva del empleo. Otro de los elementos que vale la pena señalar es el que está generando la política monetaria y cambiaria del Banco Central. Es evidente que la economía internacional está teniendo un crecimiento más lento, pero señalan los economistas que se está produciendo un problema monetario y cambiario a nivel interno, problema que ha sido liderado por las decisiones que ha tomado el Banco Central y que han tenido como efecto el estancamiento de nuestra economía. Señalan los economistas que a pesar de que la inflación se mantiene por debajo de las metas que el Banco Central ha fijado, no se ha tenido interés en bajar las tasas de interés. Se ha generado una política monetaria restrictiva que afecta el crecimiento de la economía y el empleo, manteniendo tasas de interés que no corresponden a las necesidades de crecimiento que urgen los costarricenses. La economía mundial está creciendo menos, pero la economía doméstica está creciendo a una tasa sumamente baja. Decían los economistas que para este año 2025, cada ciudadano costarricense recibirá en promedio 100,000 colones menos que el año pasado. Esta información se confirma en los mismos datos del Banco Central, que muestra que el consumo de las familias, que representa entre el 60 y el 65% de la actividad económica nacional, creció en un índice del 5.7% en 2024 y que para este año 2025 está creciendo menos del 3%. Estos indicadores muestran de manera clara el empobrecimiento de cada una de las familias costarricenses. ¿Y qué pasa con los ingresos del Estado? La desaceleración de la economía se manifiesta también en la reducción de los ingresos. Los ingresos del gobierno están creciendo de manera muy lenta, porque las empresas que pagan impuestos son las que desarrollan sus actividades en el régimen definitivo, las que producen para el mercado nacional. Por otra parte, las empresas que están en zonas francas no pagan impuestos, y las que pagan impuestos están creciendo a niveles insignificantes. Es indispensable pensar en una reforma tributaria progresiva que atraiga recursos frescos a las arcas del Estado y que elimine los portillos que posibilitan la ilusión y la evasión de impuestos. Pero ni el ministro de Hacienda ni otros representantes de la administración Chávez Robles han realizado gestiones en la búsqueda de este objetivo. Esa inacción conduce a pensar en que se ha producido una renuncia conveniente e ideológica que evita la búsqueda de instrumentos que sustenten una política tributaria progresiva y solidaria que obligue a los que tienen más recursos a pagar más impuestos. Según una publicación del Ministerio de Hacienda, los ingresos totales para el año 2024 han tenido un crecimiento del 4.6% con respecto a marzo, y los gastos totales han crecido en un 4.3%.
A pesar de que el ministro de Hacienda nos decía que para el año 2025 tendríamos mejores condiciones económicas en el Estado, ni estas ni son reales ni se han dado. Las finanzas del gobierno al mes de abril presentan un déficit financiero del 0.7% del PIB. En definitiva, concluyen los economistas que al margen de la realidad económica internacional, que no cabe duda que perjudica el crecimiento económico, a nivel interno no hay discusión ni propuestas que permitan enfrentar la situación que está viviendo nuestra economía y que el gobierno no ha impulsado ni generado políticas u objetivos de desarrollo a mediano y largo plazo. Por otra parte, señalaba los economistas que el gobierno se ha excedido en el campo del endeudamiento. Recientemente nos informaban que el mismo Banco Central había solicitado al Fondo Monetario Internacional una línea de crédito por 1.500 millones, sin tener una valoración clara de cuál va a ser el impacto de la inyección de ese dinero en la economía. Es claro que el gobierno, lejos de inclinarse por tomar la vía de la reactivación económica, ha tomado la decisión del endeudamiento externo, de endeudarnos el futuro a todos los costarricenses. Cabe señalar que ni el presidente de la República ni otro jerarca está hablando del diseño y ejecución de políticas que permitan superar los problemas que tiene nuestra sociedad. Ignoran la profunda crisis que sufre el sistema de salud, negándose a reconocer e ignorando la deuda que el gobierno tiene con la Caja Costarricense de Seguro Social. Es indispensable presionar para que este gobierno establezca un plan de pago a la Caja, porque de lo contrario puede causarse un deterioro irreversible al sistema de salud. Los niños y jóvenes continúan sin programas que les permitan superar el apagón educativo y el deterioro de la calidad de la educación del sistema público. Los equipos de cómputo siguen deteriorándose sin que nadie asuma responsabilidades por la pérdida que esto representa. No existen planes ni políticas públicas que evalúen y redimensionen el modelo de desarrollo para la Costa Rica de la segunda mitad del siglo XXI y que logren conectar las necesidades de formación y las capacidades productivas de manera que comencemos a resolver los problemas de empleo y de ingresos económicos dignos para los niños y jóvenes del presente y del futuro. En el campo de la infraestructura, la administración Chávez Robles ha sido incapaz de concebir e impulsar proyectos de construcción de infraestructura pública que permitan generar encadenamientos productivos y que vinculen objetivos de desarrollo a mediano y largo plazo. Las obras que están concluyendo estaban financiadas en administraciones anteriores. En definitiva, la situación es preocupante y los ciudadanos debemos de entender que habrá poco crecimiento económico y que hay que tener mucho cuidado con el endeudamiento desmedido. Coinciden, además, los economistas que a estas cifras de desaceleración hay que sumarle las repercusiones que van a tener la aplicación de los aranceles por parte de la administración Trump, que van apenas a comenzar a impactar la economía y que efectivamente van a afectar negativamente a los sectores señalados. A manera de conclusión, es importante decir que la historia de que esta es una economía jaguar que ha querido pintar la administración Chávez Robles es solo una afirmación calculadora e irresponsable. Los índices oficiales señalan el peligro de una profunda crisis y la posibilidad de una recesión económica si no se toman las medidas que permitan reactivar la economía. El ministro de Hacienda y el presidente de la República han generado un relato orientado a engañar a los costarricenses. La aplicación de medidas económicas restrictivas está afectando y afectará de manera más contundente a los hogares costarricenses. Muchas de estas decisiones no dependen de otras instancias políticas o de otros poderes del Estado. No pueden responsabilizar a otros jerarcas por la incompetencia y el pobre desempeño de la economía, resultado de las decisiones monetarias, cambiarias, fiscales y, en definitiva, ideológicas que ha impulsado Rodrigo Chávez y los jerarcas que nombró para conducir el accionar de las instituciones del Estado.
La crisis en que nos ha sumido la administración en el campo de la producción, de la salud, de la seguridad ciudadana, de la educación y la incertidumbre política prevaleciente es el resultado de la incompetencia, de la ineptitud, la arrogancia y la prepotencia con que Rodrigo Chávez Robles ha asumido la presidencia de la República y de la actitud irresponsable, chabacán y vulgar que ha provocado el deterioro de la imagen de la primera magistratura de Costa Rica. Muchas gracias.